Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes sociales. En esta ocasión quiero tratar un tema brevemente. Es más como una pregunta y quiero analizarla a ver si ustedes me ayudan a entender porque yo realmente no la entiendo. ¿Por qué que cuando una persona se quiere alejar de Cristo, tiene que subir un video explicando las razones por las cuales dejan el cristianismo? O sea, ¿cuál es la razón, el topic que hay de explicar en las redes sociales por qué abandonan el cristianismo? No me sorprende que abandonen el cristianismo o a Cristo, no, porque estando el mismo Jesús en la tierra predicando, haciendo milagros, haciendo de todas las cosas buenas que él hacía, muchos aún así lo dejaban. De hecho, en una ocasión estaba Jesús explicando, predicando el evangelio, pero hablando fuertemente. A la gente no le gusta que le hablen las cosas claras y fuertes. Y dice las escrituras en el evangelio de Juan que muchos, no pocos, muchos decidieron volver atrás. Al Pedro darse cuenta de esta realidad, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, se van. Y Jesús le contesta: si quieren iros también vosotros, pueden irse. O sea, Cristo estaba dispuesto a cumplir su misión, hasta si es posible, él solo. Porque eso responde a algunas palabras que Jesús había dicho. Y Jesús le reprocha a los apóstoles diciendo: es que no han entendido que el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y la gente no le gusta que le expliquen las cosas como son, claras, se ofenden y se van. O sea, desde que Cristo estaba en la tierra, ha tenido desertores que no entendieron el reino, no entendieron el propósito de Cristo, no entendieron a Cristo y se iban. Pero hoy en día yo veo en TikTok, en YouTube, muchas personas, incluyendo jóvenes, sobre todo jóvenes, que dicen: abandono el cristianismo por esto y por aquello, y empiezan a dar una serie de excusas baratas. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano: ser cristiano no es obligado. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el versículo 17 dice que Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo de la condenación. Pero lo más importante es lo siguiente: muchos no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Y ese es el problema, que cuando Jesús empieza a revelar el pecado o las escrituras de Cristo, las palabras de Cristo, y empieza a chocar con el yo y el ego de las personas, al no hallar cabida en esos corazones, lo que hace es que se van. Entre las diferentes excusas que yo he podido escuchar, está la más famosa: me voy del cristianismo porque el cristianismo es un invento de Pablo. En ninguna parte de las escrituras vemos que Pablo inventó el cristianismo. De hecho, el cristianismo como lo conocemos hoy es una construcción histórica. Porque los primeros seguidores de Cristo ni siquiera se llamaban cristianos. Y me explico con esto, porque tú vas a decir ahora: sí, en Corintio dice que le llamaron cristiano por primera vez en Corintio. Vamos por parte. Cuando Jesús viene a la tierra, viene en una comunidad judía, en una cultura judía, en una idiosincrasia judía. Y los que aceptaban o reconocían a Cristo como Mesías se le llamaban mesiánicos. ¿Por qué? Porque eran judíos que creían en la mesianidad de Cristo, que Cristo era el Mesías prometido desde los escritos de Moisés, los salmos, los profetas. Y al tú reconocer al Mesías, a Jesús como Mesías, te convertí en mesiánico. Cuando la creencia del Mesías pasa ya a las comunidades gentiles y se aparta poco a poco con el tiempo de las comunidades judías, los conceptos judíos van desapareciendo de las comunidades creyentes y empiezan a entrar conceptos paganos, cristianizados, y se forma lo que se conoce como un pragmatismo, una mezcla entre las creencias judías y las helénicas, las paganas, las griegas. La comunidad de Corinto no era judía, era romana, era una comunidad que pertenecía a la circuncisión romana. ¿Qué pasa?
Los creyentes en Jesús a lo largo del tiempo han recibido varios nombres mesiánicos, los del camino, los nazarenos, y así dele para acá, desde el año 1 de Cristo hasta para acá, dele para acá. Yo a veces hago discusiones sanas con los evangélicos y les digo, ustedes no nacieron en Pentecostés, o sea, pentecostales, ustedes no nacieron en Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, 50 días después de la Pascua, que se celebraba cada año. Los judíos tienen su contexto histórico judío, su idiosincrasia judía. Los pentecostales son una construcción social e histórica. No estoy diciendo que no se salvan ni se pierden, eso es otra cosa. Estoy diciendo que a lo largo de la historia los creyentes en el Mesías han tenido varios nombres dependiendo del lugar, la comunidad, la creencia, la ciudad. Cuando leemos en Apocalipsis las 7 cartas a las 7 iglesias, encontramos que las iglesias son llamadas por la ciudad donde están localizadas. La ciudad, la Éfeso porque está en Éfeso, la Odisea, Esmirna, Jesús la llama por su nombre de la ciudad. Pero el hecho es que los que se apartan de Cristo, volviendo al tema, empiezan a buscar una serie de excusas baratas. Ahí escuché a uno que decía, yo dejé al cristianismo porque el cristianismo fue un invento de Pablo. Pablo fue el que inventó el cristianismo. Pablo no se dio cuenta que era cristiano, hermanos y amigos que me escuchan. Pablo no se dio cuenta nunca que él era cristiano. De hecho, en una de sus cartas, Pablo dice que él era, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a su línea de creencia, fariseo, hijo de fariseo. Cuando un fariseo aceptaba a Cristo como Mesías, no se convertía en cristianos, seguía siendo fariseo, pero creyente en el Mesías. Yo sé que la palabra fariseo suena fuerte en estos tiempos porque el fariseísmo se asocia a la hipocresía, porque Jesús a un grupo lo llamó hipócritas, pero no todos los fariseos eran hipócritas. No podemos tomar el todo por la parte. De hecho, mis amigos, para que te desayunes, los fariseos era lo mejor de lo mejor que existía para los tiempos de Jesús. Ponte a estudiar los saduceos, ponte a estudiar los herodianos, ponte a estudiar los helénicos y te darás cuenta que de los grupos religiosos que existían, el fariseísmo era la línea más correcta. De hecho, tú eres más fariseo de lo que te creas. Tú eres más fariseo de lo que tú crees. Por ejemplo, los fariseos creían en la vida después de la muerte. Tú crees lo mismo. Los fariseos creían en un juicio final. Los fariseos creían que existían ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Los fariseos creían que existían los demonios. Los fariseos creían en el bautismo. Los fariseos, en pocas palabras, guardaron todo lo que hoy en día nosotros como cristianos heredamos de la cultura judía. Podemos decir que los fariseos eran los guardianes del pacto de Dios. Pablo siempre se consideró un fariseo, nunca se consideró un cristiano, porque el concepto de cristianismo que vemos hoy no existía en el tiempo en que Pablo vivió, mis amados hermanos. Ese concepto es nuevo, es una construcción social e histórica que nace con el edicto de Constantino, y no estoy diciendo que Constantino inventó el cristianismo. Estoy diciendo que cuando él le da cabida a los creyentes en Jesús para que puedan predicar libremente sin ser perseguidos, se crea una institución poderosa que hoy conocemos como Iglesia Católica o Iglesia Universal, porque el término católico significa universal. El hecho es que él decía, yo dejé el cristianismo porque Pablo inventó el cristianismo. Nada más alejado de la verdad. Pablo no creó el cristianismo como lo conocemos hoy. Pablo era un fariseo, hijo de fariseo, alumno de fariseo, que creía en la Torá y reconoció como Mesías a Jesús. Algunos dirán, no, porque Pablo tuvo en poco y por nada todo eso. Él lo dice en una de sus cartas. Por Cristo yo he dejado todo. Tú tienes que saber qué es lo que dejó Pablo, porque ese es el problema. Al no tener un conocimiento del contexto histórico, cultural de los judíos, empezamos a confundir las cosas. Lo que Pablo dice que todo lo dejó por Cristo, no está hablando de la ley, no está hablando de su conocimiento, está hablando de las cosas que como judío y fariseo aspiraban a obtener los fariseos, dicho sea de paso.
Por ejemplo, Pablo estaba propicio para ser uno de los grandes líderes de Israel, pertenecer al Sanedrín, ser un gran abogado de leyes, ser un gran consultor como lo era Gamaliel. Gamaliel, los líderes religiosos lo consultaron para ver qué iban a hacer con esta nueva secta que se había levantado. Y es cuando le dice Gamaliel, mira, si esto es de Dios, no podremos desbaratarlo y podemos encontrarnos, luchar con Dios. Y si es de los hombres, va a desaparecer como todo lo que no es de Dios. Pablo aspiraba a eso y mucho más. Pero no es que Pablo dice que yo he dejado todo, la ley, los fariseísmos por Cristo. No, eso es una mala interpretación de los escritos de Pablo. Decía también, yo dejé el cristianismo porque son hipócritas. Mi hermano, hay hipócritas en todas partes. Dentro del grupo de Jesús habían hipócritas. Jesús llamó hipócrita a muchos fariseos, no a todos los fariseos. O sea, si tú te vas a ir del cristianismo porque hay gente hipócrita, no vaya a la escuela, no vaya a la universidad, no vaya al trabajo, porque el mundo está lleno de simuladores, de personas que aparentan una cosa y es otra. Me fui del cristianismo porque es una manipulación de los hombres, mi hermano. La manipulación existe en todos los grupos e instituciones humanas. O sea, si tú te vas del cristianismo porque ahí supuestamente te manipulan, lo que tú tienes que hacer es tener una Biblia en tu mano, leer tu Biblia, pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento y no dejarte manipular, porque si bien es cierto, hay pastores, maestros, profetas, hay de todo en la grey del Señor, hay de todo. Pedro lo dijo en una de sus cartas, se levantarán hombres amadores de sí mismos, que harían mercadería de ustedes, a estos evitad, evítalo. Si en tu congregación, en tu misión, tu concilio, tú ves cosas raras, sal de ahí y vete a otra iglesia. Tú no firmaste un pacto eterno con una congregación. El pacto tuyo es con Jesús. Y si en esa congregación donde tú estás no se está predicando la sana doctrina, corre a otra sin remordimiento, porque quizás los líderes te van a meter en la cabeza, si te vas en maldición. Mi hermano, corra por su vida, que se trata de su vida eterna. Pero no vengan a hablarme a mí que tú vas a dejar el cristianismo porque todo lo que te enseñaron era falso. Sí, y cuando tú tenías las experiencias con el Espíritu Santo, que llorabas, que sentías ese abrazo de amor, cuando tú sentiste que Cristo cambió tu vida, que transformó tu ser, ¿por qué tú no decías que eso era falso? Ahora lo dices porque estás buscando excusas para salir del camino, para salirte de las manos de Jesús. Pero siento que esto es una moda ahora. Me fui del cristianismo porque el cristianismo no es histórico. Me fui del cristianismo, una que escuché también fue porque el cristianismo no nace por voluntad de Dios, sino de una autoridad humana. Por lo que le expliqué ahorita acerca de Constantino. Hermano, todo ese tipo de personas lo que andan es confundido. Todo el que se va a descarriar crea la plataforma para que podamos justificar su ida. Sea valiente y diga, no quiero servir a Cristo. ¿Me entiende? Pero seamos responsables en este camino. Seguiré hablando acerca de ese tema. Shalom para todos.